Entonces, el tema que me corresponde hoy en esta tarde compartir tiene que ver con la iglesia que camina en la verdad. Y quiero decirle que la iglesia conforma un conjunto de discípulos, de seguidores de Jesús. Nosotros hemos escuchado muchas veces el término que tiene que ver con la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que es un conjunto de personas o un conjunto de personas menor sacado de uno mayor. Y quiero poner un ejemplo para que usted me pueda comprender, para que pueda entender lo que Dios nos quiere transmitir hoy en esta tarde. No sé si podrían venir a lo mejor 3 pequeños, 4 pequeños por ahí de ahí, o no tan pequeños, ¿verdad? Que puedan venir aquí al frente. 3 o 4 pequeños. Vente hija para acá. Cuando hablamos acerca de la iglesia que camina en la verdad, dice que conforman un conjunto de seguidores y de discípulos ¿de quién? Del Señor Jesús. Decíamos que la palabra iglesia también viene del griego eclesia, que quiere decir un grupo menor sacado ¿de qué? De uno mayor. Y entonces el conjunto de creyentes y de seguidores que Jesús formó, ellos van a tener, hermanos, algo que los va a caracterizar, algo que los va a identificar de todo el otro grueso del grupo que se quedó de aquel lado. Si no sé si puedan hacer un círculo ahí los jovencitos, los muchachos, hagan un círculo. Ellos van a tener algo muy especial que los de allá no van a tener. No sé si me está entendiendo. ¿Sí me está entendiendo? La iglesia que forma el conjunto de seguidores, de discípulos de Jesús, va a tener algo que los de allá, que no forman la iglesia, no tienen. Ellos van a tener lo que es la palabra ¿de quién? De Dios. En medio de la iglesia, o lo que va a sostener la iglesia, va a ser no sé si pueden tomarse de la mano. Qué alegres, ¿verdad? Bien unidos los jovencitos, ¿verdad? Bien así como despiertos. Mira, velo, ¿verdad? Ahí van a tener en medio de ellos, vengan un poquito más para acá, lo que es la palabra ¿de quién? La palabra del Señor. La palabra de Dios va a ser su norma. Diga conmigo norma. De fe y de qué? Y conducta. ¿Qué es lo que va a creer la iglesia? La palabra. Ellos van a hacer lo que la palabra les indique. No solamente lo van a creer, sino que también van a hacer. ¿Sí está aquí conmigo? Lo que la palabra de Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no van a cuestionar. Ellos no van a dudar. Ellos no van a poner en tela de juicio lo que es la palabra de quién, lo que es la palabra del Señor. Sin embargo, en estos tiempos, hermanos, la iglesia tiene un gran problema en estos momentos. Se ha diluido lo que es la palabra del Señor. Dentro de la misma iglesia se ha diluido lo que es la palabra del Señor. Y decíamos que la palabra del Señor es la norma de fe y de qué, y de conducta de la iglesia. Y hablamos de una iglesia que camina ¿en dónde? En la verdad. Sin embargo, en esos tiempos se ha diluido lo que es la palabra de quién, la palabra del Señor. Gracias, hijo. Se ha diluido de tal manera la palabra del Señor que hoy tenemos charlas motivacionales dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decirle con esto? Charlas en las cuales empujamos a la gente diciéndole que todo lo puede lograr, que todo lo puede llevar a cabo, que no hay nada imposible para él. Hay charlas también, queridos hermanos, dentro de la iglesia que tiene que ver con prosperidad. Es decir, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, no te va a hacer falta nada. ¿Sí está aquí conmigo? Hay charlas las cuales solamente van a endulzar lo que tiene que ver el oído de la gente, o van a haber charlas las cuales solamente la gente quiere escuchar. Y de esa manera se diluye lo que tiene que ver la palabra de quién, la palabra del Señor. Y eso le conviene al enemigo.
porque lo que es la norma de fe y de conducta para lo que tiene que ver la iglesia, una vez diluida, queridos hermanos, se empieza a comportar también como lo que tiene que ver el mundo. Empiezan a hablar como los del mundo y empiezan a actuar como los de ¿quién? Como los del mundo. Y no hay una gran diferencia entre los del mundo y entre lo que tiene que ver la iglesia. ¿Sí está aquí conmigo? Por eso dice ahí 2 vamos allá a la palabra. 2 capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de ¿qué? De este siglo. La palabra Dios está ahí con D minúscula, ¿verdad? No está con D mayúscula. Dice, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de ¿quién? Del Evangelio. ¿De la gloria de quién? De Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Quiere decir que hoy tenemos mucha gente que conoce, pero poca gente que entiende en realidad. Y hoy más que nunca podemos conocer. Tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, lo que tiene que ver el conocimiento. A través de los teléfonos celulares, a través de la internet, a través de predicaciones, a lo mejor en canales cristianos, tenemos mucho conocimiento, pero poco ¿qué? Entendimiento. Y se va diluyendo lo que tiene que ver nuestra norma de fe y de conducta. Y no somos una iglesia que va a caminar ¿en dónde? En la verdad. Porque cuando hablamos acerca de algo que se está diluyendo, tiene que ver con que se va perdiendo el concentrado. Se va rebajando lo que tiene que ver el concentrado. Es como a lo mejor cuando usted va y compra un cloro y dice, este cloro está rebajado con agua a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor no limpió la ropa o no blanqueó la ropa como debería. A lo mejor usted va al supermercado y compra la acción que viene concentrado, supuestamente concentrado, pero cuando ya le echa el líquido al agua, pues se da cuenta que ya no está concentrado como cuando salió. Quiere decir que hubo una disminución. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, la palabra de Dios, cuando solamente hay conocimiento, pero no hay un entendimiento, se va diluyendo. Y ese es un grave problema para lo que tiene que ver la iglesia. Y no solamente hablamos de esta iglesia, sino que hablamos de la iglesia en general. Hay mucha gente que conoce, pero poca gente que puede comprender en realidad. Es decir, tienen el logos, tienen la palabra en su mente, tienen mucha explicación de lo que tiene que ver la palabra, pero tienen poca rema en su corazón. Y necesitamos para poder ser una iglesia que camina en la verdad, no solamente el conocimiento, sino también la comprensión de lo que tiene que ver la palabra del Señor. Y le quiero poner 2 ejemplos o 3 ejemplos acerca de cómo es que hoy la iglesia conoce mucho, pero comprende poco lo que tiene que ver la palabra de ¿quién? La palabra del Señor. Porque hermanos, cuando hablamos acerca de una iglesia que camina en la verdad, cuando hablamos acerca de una iglesia que formó Jesús a través de los seguidores, de los discípulos que Él ganó, hermanos, hablamos de algo tremendo, de algo verdaderamente glorioso, majestuoso. A lo mejor no lo alcanzamos a dimensionar en su totalidad, pero la iglesia que Jesús ganó, aquella iglesia que pagó Jesús, que compró con su sacrificio allí en la cruz del Calvario, tiene una finalidad y tiene un propósito tremendo para lo que tiene que ver la humanidad, para lo que tiene que ver la sociedad. Quiere decir que sacó un conjunto menor de uno mayor para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar lo que tiene que ver sus virtudes, lo que tiene que ver la salvación, para dar la eternidad a través de lo que es la iglesia, para mostrar que verdaderamente se puede practicar, vivir en santidad, en un mundo lleno de pecado, de oscuridad, en un mundo lleno de decadencia en los valores, en los principios. No sé si está aquí conmigo. ¿Sí me está entendiendo? Y el diablo va diluyendo lo concentrado de la palabra. Es como
que hoy todos conocen y hoy todos son expertos de la palabra y le quieren decir al pastor lo que tiene que hacer. Tuvieran la mejor opinión de cómo tiene que hacerse las cosas en la iglesia. Es como que hoy todos dijeran, es que la alabanza debería de ser así, porque tengo mucho conocimiento. Es que ¿por qué no hablamos de estos temas? Es que el pastor está equivocado por esto y esto y esto y esto, porque tengo mucho conocimiento, ¿no? Adquirido a través del internet, adquirido a lo mejor a través de los programas de la televisión cristiana, pero no tiene en realidad una comprensión o un entendimiento, porque dice que el diablo no cegó el conocimiento, sino que cegó el ¿qué? El entendimiento. Y eso es algo bien tremendo. ¿Cuántos hermanos cristianos se van de este lugar porque creen que tienen mucho conocimiento? ¿Cuántos hermanos no forman congregaciones porque creen que tienen mucho conocimiento, pero no el entendimiento? Porque cuando tenemos el entendimiento, entendemos que la palabra es la norma de fe y de conducta ¿de quién? De la iglesia. ¿Sí está aquí conmigo? ¿De quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Usted y yo somos la ¿qué? La iglesia. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Cuál es nuestra norma de fe? La palabra. Nuestra norma de fe es la palabra. Es lo que creemos. ¿Sí está aquí conmigo o no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Pero también es nuestra norma de conducta. Nos dice cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí está aquí conmigo? Y entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de que la iglesia tiene conocimiento pero no entendimiento, es como lo de los diezmos. ¿No? Los diezmos. ¿Quién tiene conocimiento de los diezmos? Comprensión o entendimiento es yo diezmo. ¿Sí o no? Porque a lo mejor la iglesia toda tiene conocimiento de los diezmos, pero solamente a lo mejor 3 o 4 hermanos pueden diezmar. Todos los demás tienen un conocimiento, pero no tienen una comprensión. Pero los otros tienen una comprensión y tienen un ¿qué? Un entendimiento. Es como la santidad. ¿Cuántos han escuchado acerca de la santidad en este lugar? Todos hemos escuchado acerca de la santidad. ¿Cuántos practicamos la santidad? Es como la obediencia, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la obediencia en este lugar? Todos hemos escuchado. En la obediencia está la ¿qué? La bendición. La rebeldía tiene que ver con un principio satánico, ¿no? Dice la palabra. ¿Cuántos somos obedientes en este lugar? ¿Cuántas mujeres son obedientes a su esposo? ¿Cuántos varones son obedientes a Cristo? ¿Cuántos hermanos son obedientes al pastor? Nada más ahí así como unos, amén, amén, ¿verdad? Porque hay conocimiento, pero no hay una ¿qué? No hay una comprensión. Por eso le digo que la iglesia hoy en día corre un gran peligro y un gran riesgo. El diablo ha diluido lo que tiene que ver la palabra del Señor. Y entonces la iglesia ha dejado de caminar ¿en dónde? En la verdad. Y nos encontramos con muchos hermanos cristianos que viven como si fueran del mundo. Solamente tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento, no tienen ¿qué? No tienen comprensión. Hermanos que tienen un carácter, hermanos que hablan cosas bien tremendas, hermanos que todavía se van a las fiestas del mundo, ¿verdad? Porque tienen conocimiento de que eso no le agrada ¿a quién? A Dios, pero no hay una comprensión. Y pueden venir a lo mejor este día a la iglesia, pueden asistir el día domingo a la congregación, y en la noche se van al baile a bailar la del coco no, el coco no, el coco no, y están ahí, ¿verdad? El coco no, el coco no, y en la iglesia están alabando al Señor. Hay conocimiento, pero no hay un ¿qué? No hay una comprensión, no hay un entendimiento de lo que tiene que ver la santidad.
Por eso, hermanos, el diablo dice ahí que él cegó el entendimiento. ¿De quién? No solamente de los incrédulos, sino de lo que tiene que ver la iglesia también de Cristo, para que lo que es la verdad, lo que es su norma de fe y de conducta, se diluya. Ahora, yo quiero decirle qué es la verdad. Vamos allá, Juan, en el capítulo 17, versículo 17. Yo creo que cuando nosotros les decimos que la palabra de Dios es la verdad, la gente nos cuestiona a lo mejor, ¿verdad? Y dice, no, ¿cómo puedes estar seguro que la palabra de Dios es la verdad? ¿Cómo puedes estar seguro que lo que me estás diciendo es la verdad? Y dice allí en Juan, en el capítulo 17, versículo 17, Jesús está diciendo, cuando estaba orando, dice ahí, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la que es la verdad. Entonces Jesús, en el mundo donde se cuestiona acerca de lo que tiene que ver la verdad, nos da la respuesta. Y dice, tu palabra es la que es la verdad. La palabra es la verdad. Entonces la palabra, lo que trae cuando hablamos acerca de la verdad, tiene que ver que trae libertad a nuestras vidas. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres. La palabra que es la verdad va a traer libertad a la vida de ¿quién? De las personas. Y dice que también que la palabra que es la verdad nos va a conducir al Padre. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie llega al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Entonces eso es lo que hace la verdad. Entendemos de que la verdad es la palabra del Señor. Entendemos de que la verdad trae libertad a las personas, nos conduce al Padre también. Y cuando la iglesia, hermanos, camina en la verdad, camina en lo que es la palabra del Señor, tiene poder, hay restauración, hay transformación, hay sanidad, hay conquista, puede echar fuera a los demonios, puede establecer lo que es el reino de ¿quién? El reino de Dios. Puede dar vida eterna cuando la iglesia está en lo que tiene que ver la verdad, y la verdad es la palabra de ¿quién? La palabra del Señor. Cuando la iglesia, hermanos, camina en la verdad, hermanos, pasa a ser lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 15. Empieza a ser la columna y baluarte de lo que es la verdad. Vamos a ir a la palabra, vaya conmigo. Primera de Timoteo 3:15. Pablo le escribe ahí a Timoteo y dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de ¿quién? De la verdad. Ahora, yo quiero que usted pueda imaginarse esto. En un mundo de mentiras, la iglesia ha sido puesta para hacer lo que dice allí en Primera de Timoteo 3:15, columna y baluarte. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? La verdad. Amén. Pero la verdad no puede ser diluida. La verdad tiene que estar, ¿qué? Concentrada. Porque el mundo, dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 8, está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Y dice Juan 8:44, que el padre de mentiras es ¿quién? Es Satanás. Y la iglesia, que es columna y es baluarte de ¿qué? De la verdad. Está para defender y proteger lo que tiene que ver las familias, la espiritualidad, la salvación, la eternidad y la iglesia también. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos acerca de que está para sostener y para defender y proteger las familias, es que la mentira del diablo es acabar, diluir, ¿no?
destruir a lo que tiene que ver las familias. No sé si me estoy dando a entender acá. La familia, en la verdad, es papá, es mamá, y son los quienes, y son los hijos. La mentira del diablo es que ahora no haya papá, ni qué, ni mamá, ¿no? Y que los hijos decidan lo que quieran ser, ¿no? Familias homoparentales, ¿verdad? Donde podemos tener una mamá como papá o un papá como mamá, ¿ah? O vemos que hoy en los hijos, a lo mejor a los 5 años de edad ya están decidiendo el género que ellos quieren escoger, porque el mundo dice que está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y Juan 8:44 dice que Él es el padre ¿de qué? De mentiras. Y la iglesia que camina en la verdad, la iglesia, hermanos, que es columna y baluarte de la verdad, ella tiene que salir, defender y proteger. ¿Sí está aquí conmigo? A las familias. Ella tiene que levantar su voz en medio de la oscuridad. Ella tiene que hacerle saber a la sociedad que eso no está bien, que eso es una mentira ¿de quién? Del diablo. Que Dios estableció la familia, lo que tiene que ver el papá y la mamá y los hijos, y ahí va a estar la bendición. La iglesia que camina en la verdad, hermanos, tiene que proteger y defender lo que tiene que ver la espiritualidad también. Vemos hoy en día cómo se están levantando sectas, hombres que a lo mejor pueden hablar de Cristo, pero en realidad detrás de todo eso hay una obra grande, tremenda del enemigo. Vemos iglesias que se han levantado, ¿verdad? Y que dicen, aquí está Cristo, aquí está la verdad, aquí está la salvación, pero en realidad es todo lo contrario. Y la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, que sostiene, que defiende y protege, ya tiene que decir, no, eso no está bien, eso no es así. Hermanos, estamos llamados a ser una iglesia que camina en la verdad.